Bueno, vamos a ir empezando. Atención a la puntualidad y bueno, muchas gracias a las personas que ya están por aquí. La charla de hoy es una charla bastante especial porque bueno, hemos puesto especial esfuerzo en no solo pues difundir la información de un gran avance del cual vamos a hablar, sino también pues el énfasis que le vamos a dar va a ser pues tratar de entender históricamente por qué es que ha sido tan complicado tratar el cáncer de hígado y especialmente el cáncer de páncreas, y cómo se han logrado encontrar nuevas terapias, nuevas estrategias terapéuticas que están cambiando el panorama mundial y lo van a cambiar en los próximos años, especialmente para cáncer de páncreas. Entonces, bueno, agradecerle mucho a las personas que están por acá, eventualmente a las personas que se conectarán o que nos verán por YouTube. Recuerden que esta charla queda grabada en el YouTube del Centro Oncológico Costarricense. Y bueno, esta charla es parte del programa de prevención y diagnóstico temprano de cáncer. Particularmente la charla de hoy es una charla más para la comunidad científica, pero bueno, obviamente todas las personas son bienvenidas y el mensaje va a quedar pues igualmente claro, la esencia va a quedar igualmente claro para todas las personas. Hoy estamos entonces hablando sobre los enfoques terapéuticos novedosos en cáncer de hígado y de páncreas. Y bueno, el otro mes vamos a estar hablando de cáncer de piel. Vamos a hablar de prevención y detección temprana de cáncer de piel, muy a propósito de la ola de calor que está por acá en Europa. Hoy la sensación térmica aquí en Inglaterra fue de 38 grados en buena parte del día. Y vamos a hablar luego el 22 de julio sobre nuevos enfoques terapéuticos en melanoma. Bueno, em, en la charla anterior, entonces, ustedes recordarán que hablamos un poco de la generalidad del cáncer de hígado, del cáncer de páncreas, un poco sobre prevención, diagnóstico temprano. Entonces, como siempre, voy a abordar brevemente algunos aspectos que vimos la charla anterior, pero no, lo importante de hoy es enfocarnos en la parte de tratamiento. Sabemos que el hígado es un órgano importantísimo, tiene muchísimas funciones en el metabolismo, se encarga, por ejemplo, de la producción de bilis, se encarga de la regulación de los niveles de azúcar en sangre, de la producción de factores de coagulación, metabolismo de nutrientes, pero también de xenobióticos, es decir, por ejemplo, fármacos y todas aquellas moléculas que son ajenas al cuerpo, producción de albúmina, regulación de hormonas a través de la producción de sus precursores, filtración de la sangre, que es un papel muy importante. Y bueno, es de gran almacenamiento o importancia gran importancia en el almacenamiento de vitaminas y minerales. Entonces tiene esas tres grandes funciones de biotransformación, almacenamiento, y síntesis de diferentes factores. Entonces es un órgano vital y aunque es un órgano muy resiliente, pues definitivamente hay muchas comorbilidades que pueden afectar al hígado. Ya lo vamos a ver. Bueno, el hepatocarcinoma celular es el más común de todos los cánceres de hígado, y tiene una incidencia y una mortalidad similar. Esto no son buenas noticias. Normalmente uno quisiera que tal vez un cáncer tenga una incidencia muy alta, pero la mortalidad sea baja, por ejemplo, en cáncer de mama. Pero bueno, la mortalidad en cáncer de hígado es bastante alta. De hecho, está aumentando la mortalidad a nivel mundial y en Costa Rica encontré estos datos que demuestran que está aumentando también la mortalidad por cáncer de hígado del periodo 2020 2000 a 2022. De hecho, estos datos, yo esta charla la hice ya hace un tiempo, o por lo menos esta diapositiva, y vean que la incidencia sigue siendo la misma. Sigue siendo el sexto cáncer más incidente o más frecuente, y la mortalidad ahora, bueno, ha sido desplazada. Antes era el segundo cáncer más mortal, esto ha sido desplazado por colorectal, que es ahora el segundo más mortal, pero sigue siendo uno de los más mortales. O sea, ustedes pueden ver que a excepción de pulmón, que tiene una clarísima inclinación por factores del exposoma, como por ejemplo el fumado, la mayoría de cánceres que dominan la mortalidad son del sistema gastrointestinal. Más o menos el 80% de todos los casos de cáncer de hígado, 8 de cada 10 son hepatocarcinomas celulares.
hay unos de vías biliares que se conocen también, o de vesícula, que se conocen también como colangiocarcinomas. Luego hay un grupo más raro de cáncer de hígado que se conoce como hepatoblastoma o algunos sarcomas o carcinomas de hígado, pero estos son de nuevo más raros y realmente, por ejemplo, el hepatoblastoma es más común en pacientes pediátricos. Como les mencionaba, la mortalidad está disminuyendo en muchos tipos de cáncer, pero en hígado está aumentando, desafortunadamente. Esto puede tener que ver con que pues la incidencia está aumentando y como la incidencia de mortalidad es muy similar, pues entonces va a aumentar la mortalidad también. Esa es una posibilidad. Y bueno, como en muchos tipos de cáncer, la mortalidad está altamente vinculada al diagnóstico en el que, o el estadio en el que se diagnostica. Entonces, obviamente, entre más temprano, pues mejor es la supervivencia. De ahí que sean tan importantes los esfuerzos para prevención de diferentes tipos, primaria, secundaria, terciaria. Y de hecho, aquí en este mapa lo que podemos reconocer es que la etiología o la causa del cáncer de hígado es profundamente relacionada con factores ambientales, por ejemplo, el alcohol, virus o infecciones con virus perdón, de hepatitis B y de hepatitis C y otras causas que están aumentando, que son, por ejemplo, la esteatohepatitis no alcohólica, que ahora se conoce como MASH, por sus siglas en inglés, que es más como una esteatohepatitis asociada al metabolismo, a disfunción del metabolismo. Pero bueno, vean ustedes que hay un patrón geográfico muy claro, en donde en algunos países o en algunas regiones, por ejemplo en Japón o en Asia, la hepatitis C o la infección por virus de hepatitis C es más común que en otros sitios. Por ejemplo, en Europa del Este, Europa Central, el alcohol sigue siendo uno de los problemas más importantes, más prevalentes. Y en Latinoamérica, por lo menos en Sudamérica, tanto el alcohol como la hepatitis B siguen siendo problemas relevantes. Una de las publicaciones más recientes proyecta que, bueno, esto se va a mantener relativamente igual a nivel de proporción total en el mundo, pero se espera o se estima que los casos causados por alcohol y por esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica pues aumenten. Entonces, esto pone en relieve la gran importancia de la prevención de, obviamente, factores como la obesidad, diabetes, hipertensión. Vean que de hecho la obesidad es uno de los factores más importantes en cuanto al riesgo para cáncer de hígado y también para cáncer de vesícula o colangiocarcinoma. Y bueno, como les mencionaba, por mucho tiempo se habló de hígado graso no alcohólico o de esteatohepatitis no alcohólica. Bueno, esto ahora ha cambiado de nombre por esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica o enfermedad de hígado graso asociado a disfunción metabólica. Ya no vamos a entrar mucho en este detalle, pero básicamente esto ha empezado a aumentar como un factor de riesgo a nivel mundial, el famoso conocido hígado graso, más en términos coloquiales, y por eso es que es tan importante que empecemos a abordarlo desde la prevención. Y bueno, voy a brincarme esto porque ya lo habíamos visto. Por supuesto que entonces el alcohol sigue siendo muy importante y es importante que no bajemos también entonces la guardia en políticas que tengan que ver con la regulación del alcohol. El problema del alcohol es que, bueno, como un xenobiótico y como la mayoría de moléculas que no son propias del cuerpo, se metabolizan por el hígado. Y el tema es que el etanol, ¿verdad? Que es este alcohol específico que consumimos en las bebidas alcohólicas, se transforma en el hígado a acetaldehído a través de una reacción enzimática. Y pero en el acetaldehído es una molécula que es carcinogénica, o sea, daña directamente al hígado, daña directamente al ADN. Entonces genera mutaciones que eventualmente van promoviendo inflamación, especies reactivas de oxígeno y un montón de procesos celulares que pues obviamente favorecen la carcinogénesis. Ahora, sí es cierto que el pronóstico de los pacientes con hepatocarcinoma ha mejorado. Esta es una publicación reciente en datos de Estados Unidos, en donde se puede ver que si se comparan, si se compara la supervivencia de los pacientes tratados 2006-2012 a los pacientes tratados 2013-2010, 2019,
la supervivencia superior en los años más recientes. Y esto pues obviamente es de celebrar, pero hay mucho, mucho que hacer porque cuando se compara, por ejemplo, en el mismo estudio, o se hace una estratificación por, si se quiere, el estadiaje o la clasificación de la Clínica de Barcelona, que es lo que se utiliza globalmente para clasificar el grado del estadiaje de estos tumores, pues básicamente si no es cero o A, que ahora vamos a ver que tiene que ver mucho con el tamaño, lesiones pequeñitas, básicamente, pues la supervivencia es bastante baja. Y por eso es que se recomienda entonces el screening no a nivel poblacional, porque todavía no hay evidencia de eso, pero sí otras estrategias de prevención, como por ejemplo la vacunación para la hepatitis B, en algunos casos, en algunos países como en Italia, en otros países están haciendo screenings para hepatitis, virus de hepatitis C, obviamente terapia antiviral para pacientes positivos para hepatitis C, todo lo que tiene que ver con ya detección o ultrasonidos para poblaciones de alto riesgo, y bueno, obviamente la investigación ya más hacia terapia curativa. Entonces, de momento, como habíamos visto, para ir terminando con cáncer de hígado y entrar a sus nuevas o nuevos enfoques terapéuticos, el screening se recomienda para pacientes con ya un riesgo bastante aumentado, normalmente cirrosis. Hay otras condiciones también, incluso se está proponiendo para, por ejemplo, MASH, pero todavía, digamos, el lineamiento internacional claro es que en pacientes con cirrosis se haga ultrasonido con o sin alfa-fetoproteína cada 6 meses. Pero bueno, esto lo revisamos en la charla anterior, entonces pueden buscarla por ahí en YouTube. Lo que sí es que es importante dejar claro es que el screening funciona en estos pacientes de alto riesgo. ¿Cómo lo sabemos? Porque bueno, este estudio al menos demuestra que los pacientes que se detectan por screening tienen mejor supervivencia que los que no se detectan por screening, ¿verdad? En estas poblaciones de alto riesgo. Entonces, esto es bastante importante. Bueno, esto es parte de lo que tiene que ver más con la charla de hoy para cáncer de hígado, que va a ser más breve porque el enfoque va a ser cáncer de páncreas, y es el manejo de cáncer de hígado. Entonces ustedes pueden ver que esto no es nada sencillo, pero como les mencionaba, como veíamos en la diapositiva tras anterior, el diagnóstico de pacientes en un estadio muy temprano, 0 o A para la clasificación de la Clínica de Barcelona, básicamente son lesiones muy pequeñitas, ¿verdad? O sea, son pacientes con una función hepática muy buena y con una lesión muy pequeñita, igual o menor a 2 centímetros. En esto sería el estadio 0, el estadio A, igual o menor a 3 centímetros y al menos, ¿verdad? Igual o menos de 3 nódulos, igual con una muy buena función hepática. Entonces, en estos casos hay diferentes aspectos. No son la mayoría de tumores, la verdad, pero bueno, existe la ablación, se puede hacer cirugía, en algunos casos se sugiere trasplante. Em, y cuando esto no es posible, cuando ninguno de estos enfoques es posible, se sugiere TACE, que por sus siglas en inglés significa quimoembolización transarterial, que normalmente es como el estado del arte o la estrategia que se utiliza para los estadios ya más intermedios, ¿verdad? Cuando son multinodulares, cuando hay varios nódulos, igual cuando hay función hepática preservada, y hay diferentes modalidades de TACE en general. Lamentablemente, la mayoría de los casos de cáncer de hígado ya se detectan en estadios avanzados, cuando hay una invasión portal, cuando hay una dispersión extrahepática, y en los pacientes en donde hay un cierto grado de preservación de la función, pues normalmente eh, se busca proveer terapias sistémicas, ¿verdad? Estas terapias sistémicas han cambiado mucho, ya lo vamos a ver, y normalmente empezaron por inhibidores de quinasas, que daban una respuesta relativamente buena y ahora se han ido reemplazando por eh, inhibidores de quinasas de mejor generación, digamos, de nuevas generaciones que tienen mejores efectos, pero sobre todo con inmunoterapia. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo en los últimos años, estamos hablando de que básicamente la primera línea que se aprobó por la FDA
sorafenib, perdón, ya tiene casi 20 años y no era muy buena en el sentido en el que no extendía demasiado la supervivencia y tenía pues sus buenos efectos adversos, pero después pues esto abrió la puerta a que se fueran generando o aprobando nuevas terapias, por ejemplo el regorafenib, que también es un inhibidor de quinasas, y ya luego con el uso más tal vez extenso de la inmunoterapia, se empezaron a probar terapias primero solas, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, monoterapias como pembrolizumab y ya luego en combinación, que es la norma ahora, como vamos a ver. Entonces, les voy a presentar tres de los ensayos más recientes. Estos son los ensayos clínicos tal vez más recientes e importantes en cáncer de hígado que no es operable y en algunos casos que es ya avanzado metastásico. El ensayo que tal vez tiene más relevancia es este porque compara la combinación de dos inmunoterapias, nivolumab e ipilimumab. Ipilimumab ya es viejita, de hecho es el primer anticuerpo monoclonal que se aprobó como un inhibidor de un eh, punto de control inmunológico o immune checkpoint inhibitor por sus siglas en inglés. Y básicamente ipilimumab lo que hace es que bloquea CTLA4. CTLA4 es una molécula que normalmente inactiva a las células T. Y eso no nos sirve, ¿verdad? Esto nos sirve en otros contextos porque no queremos, por ejemplo, reacciones autoinmunitarias, pero en el contexto del cáncer no nos sirve que esta célula T se inactive. Entonces, el bloquear esta señal permite que la célula T pueda ser activada. Ahora, existe otro problema. La célula T podría expresar un receptor que se conoce como PD-1, que ese receptor se une a su ligando, que se conoce como PDL1. Resulta que las células cancerígenas y algunas células del estroma, como fibroblastos, por ejemplo, o macrófagos pueden expresar PDL1 y esto tiene el mismo efecto o un efecto similar a CTLA4, bloquea o inhibe a la célula T. Y ustedes recordarán que la célula T es la célula que mata a las células cancerígenas. Entonces, claramente no nos sirve que se desactive o que se inhiba. Entonces, nivolumab viene a bloquear esta interacción específica PD1-PDL1, bloqueando específicamente a PD1. Entonces, bueno, cuando se usa la combinación de nivolumab e ipilimumab, la respuesta, los pacientes por lo menos duran más tiempo en respuesta al tratamiento. Si se compara con un inhibidor de quinasa que se conoce como lenvatinib o sorafenib, ¿verdad? Recuerden que sorafenib es la línea más base, más sencilla y entonces, pues básicamente lo que se ve acá es que los pacientes que se tratan con esta combinación dual de inmunoterapia duran más tiempo respondiendo, si se quiere. Esto es solo una métrica un poco optimista, porque luego cuando uno realmente revisa la supervivencia general, sí que hay una diferencia, pero aparece como más o menos a los 2 años. Entonces, los pacientes que se tratan con esta combinación dual de inmunoterapia también viven más pero realmente no es una diferencia tal vez tan drástica. Estamos hablando de una mediana de 24 meses, si lo redondeamos muy bien, con la combinación dual versus 21 meses con los inhibidores de quinasa. Bueno, ese es el primero. El otro es este ensayo más reciente en The Lancet Oncology, en donde aquí estaban probando dos cosas un nuevo inhibidor de PD1, porque ustedes se imaginarán que, bueno, pues todo el mundo quiere su propio inhibidor de PD1 porque ya sea que es más efectivo o genera menos efectos secundarios, etcétera. Entonces, este es otro inhibidor de PD1, no es nivolumab, este se llama canrelizumab y están usando un inhibidor un poquito más específico de quinasas que se conoce como riboceranib em, que es un inhibidor del receptor del factor de crecimiento endotelial vascular. O sea, que es básicamente una nueva generación, como el bevacizumab, para los que tienen, digamos, más formación en el asunto, que básicamente lo que hace es que inhibe la formación de vasos sanguíneos, o sea, inhibe la angiogénesis. Y entonces ustedes pueden ver que
En este ensayo, y la razón por las que digamos, los ranqué en este orden, y este, digamos, es el segundo, es porque están comparando canrelizumab, rivoceranib con sorafenib. Entonces, bueno, ya sabemos que sorafenib es como el peor es nada, digamos, siendo muy coloquial. Em, y pues obviamente funciona mejor, pero ya sabemos que hay otras cosas que funcionan mejor que el sorafenib. Entonces, por eso el ensayo es muy positivo, pero tendríamos que compararlo con, por ejemplo, la combinación nivolumab y pilimumab para ver si es de verdad mejor en pacientes como primera línea en pacientes con hepatocarcinoma celular no operable. Ahora, todos estos ensayos son bastante sólidos porque son aleatorizados, controlados, son fase 3, son multiinstitucionales, entonces son muy, muy robustos, muy sólidos, son realmente avances importantes. Este es el último para luego ya entrar a páncreas, que bueno, más o menos es media hora cada parte de la charla por cáncer. Aquí están probando una combinación que es básicamente el mismo enfoque con diferentes moléculas, ¿verdad? Y aquí ustedes se pueden imaginar que pues también esto tendrá que ver con quién la desarrolló o qué farmacéutica está, ¿verdad? Tratando de incorporar su propio inhibidor, pero bueno, anlotinib es un inhibidor multiquinasas, o sea, inhibe varias quinasas, por ejemplo, la del factor de crecimiento endotelial vascular, que bueno, este es un receptor que ya como les decía promueve angiogénesis y también otras como PDGFRA que son importantes. Entonces es un inhibidor multiquinasas. Y pempulimab es otro inhibidor de PD-1 como nivolumab, o sea, bueno, son diferentes. Entonces, de nuevo, este es muy valioso, pero como comparan con sorafenib, que bueno, esa es la lógica de estos ensayos. Sorafenib es el standard of care o lo ha sido por mucho tiempo, entonces normalmente lo hacen de esta manera. Pero como comparan con sorafenib, pues realmente no sabemos si es o será mejor que tal vez otras combinaciones como la de nivolumab y pilimumab. Lo que sí es cierto es que este es un ensayo en donde se demuestra que la supervivencia general es superior, tanto como la progresión libre o la supervivencia libre de progresión y la toxicidad es también favorable. Entonces, ya veremos en el futuro cuál de todas estas combinaciones se vuelve la primera línea. Y bueno, hay otras estrategias terapéuticas en las que yo obviamente no soy experto y por eso normalmente me enfoco en la parte más molecular, pero es importante por si lo escuchan. Ya aquí en Reino Unido se está incorporando el primer hospital, si no me equivoco, fue el en donde yo estaba en el campus biomédico, que es el Addenbrooke's en Cambridge, y probablemente se incorpore en otros hospitales y en otras regiones. Este enfoque se conoce como histotripsia, que es muy parecido tal vez ustedes lo han escuchado como litotripsia. Ese litotripsia es específicamente para cálculos renales. Histotripsia es distinto, tripsis, en realidad no sé ni siquiera cómo lo traduce en español. Es un enfoque que usa ultrasonido muy dirigido para poder destruir tumores de hígado. La ventaja que tiene es que se puede usar para tumores primarios y secundarios, o sea, por ejemplo, un cáncer de colon que hizo metástasis a hígado, que tiene ciertas desventajas porque, bueno, obviamente requiere sala de operación, requiere normalmente anestesia general. Y hay poca evidencia. Este es el primer ensayito de un solo brazo. Por ahí tiene que haber otro ensayo, pero la evidencia vendrá más adelante y veremos si realmente se convierte en una buena opción para tratar cáncer de hígado a través de este mecanismo de cavitación, que es como se conoce este enfoque. Y bueno, el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas, como veíamos la vez anterior, en la charla anterior, es un cáncer que, igual que el de hígado y quizá peor, tiene una incidencia de mortalidad muy similar. Esto quiere decir que la mayoría de pacientes pues fallecen y esto sucede al año o a los 5 años. O sea, a los 5 años la supervivencia es bastante baja. Pero bueno, parte de lo que vamos a hablar hoy es que esto está por cambiar. Em, lo que quería comentarles, tal vez retomando un poquito lo que vimos la semana antepasada, es que el cáncer de páncreas depende mucho, su clínica, sintomatología y manejo y hasta biología depende mucho de dónde aparezca.
si es, por ejemplo, en la cabeza, si es, por ejemplo, en el cuerpo, si es, por ejemplo, en la cola. La sintomatología va a ser distinta. Por ejemplo, es más común que haya pérdida de peso o que haya ictericia o colangitis si ocurre en la cabeza. Y si ocurre, por ejemplo, no sé, en la cola, entonces es más común que haya, por ejemplo, un dolor epigástrico de espalda o que hayan otros síntomas. Em, la cirugía, pues obviamente también depende de la ubicación. Normalmente son más operables o mejor operables aquellos que sean de la cabeza y que no tengan ningún tipo de extensión a la aorta, ¿verdad? Al plexo celíaco, bueno, no plexo celíaco, la arteria celíaca. Eh, ahí ya se me acababa esta historia. Es que quité muchas diapositivas para resumir. Entonces, en general, bueno, el manejo suele ser quirúrgico en los estadios más tempranos, pero lamentablemente estos estadios más tempranos no siempre son los que terminan llegando a la clínica. Normalmente aparecen ya pacientes que tienen metástasis o que, aunque el estadiaje no sugiere metástasis, pues ya tienen enfermedad oculta. Y aquí no lo presento, pero si recuerdan en la charla anterior, les mostré un estudio, este era preclínico, pero que demostraba que en modelos animales del cáncer de páncreas, antes de la formación franca, macroscópica de un tumor, ya hay diseminación a otros órganos, como por ejemplo el hígado. Y bueno, ¿por qué es importante conocer también la biología tumoral o la biología molecular de un tumor? En los últimos años, en los últimos 20 años tal vez, ha habido un cambio de paradigma en el manejo de cáncer, en el manejo del paciente oncológico. La oncología se ha movido de marcadores serológicos, marcadores tumorales en sangre, de imágenes y pues de histopatología a un poco más de técnicas genéticas en el sentido de secuenciación de el tumor o secuenciación de material circulante, ADN circulante en sangre, que nos pueda permitir detectar mutaciones en el ADN del tumor, ¿verdad? Porque los tumores, pues las células van muriendo y entonces van liberando ADN al torrente sanguíneo y en muchos casos se puede detectar ADN tumoral circulando, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver si hay mutaciones. Pero tal vez lo que más cambió el panorama fue justamente el poder secuenciar los tumores y saber cuáles son los genes que están alterados en diferentes tipos de cáncer. Eso ha ayudado, por ejemplo, a clasificar mejor a los tumores, a poder saber qué pacientes tienen mejor pronóstico, a poder buscar estrategias terapéuticas. Y este es uno de los casos, y tal vez el caso más impresionante en la historia moderna de la oncología, quisiera pensar. Vamos a ver si ustedes están de acuerdo al final de la charla. Bueno, resulta que cáncer de páncreas conserva un oncogen que es compartido, por ejemplo, con colon, es compartido con otros tipos de cáncer, pero en páncreas es muy importante. Más del 90% de los adenocarcinomas ductales pancreáticos tienen una mutación en este gen que se conoce como KRAS. Y más adelante vamos a ver quién es KRAS, qué hace y por qué es tan importante. Para entrar un poquito en lo del manejo, esta era la diapositiva que yo estaba buscando. Lo que determina, como mencionaba, el manejo quirúrgico, pues es en parte la ubicación, el tamaño y la diseminación, ¿verdad? Si hay, por ejemplo, ya tronco celíaco involucrado o arteria mesentérica superior o arteria hepática, entonces ya hay una limitación ahí y puede ser más difícil eh, que se pueda operar. Normalmente lo que se espera es que no esté vinculado a otros órganos, ¿verdad? O que por lo menos no haya no esté involucrado ningún tipo de arteria vena en este tumor. Entonces, ¿cómo se maneja más o menos? Porque bueno, esto es del 2025, pero puede cambiar un poco. Lo cierto es que es más fácil dividir el cáncer de páncreas en operable, operable borderline, ¿verdad? Así como realmente cuestionable si se puede operar o si se debe operar, localmente avanzado y metastásico. Entonces, bueno, para los pacientes que se pueden operar, normalmente se puede hacer entonces la resección quirúrgica y una quimioterapia adyuvante para pues tratar de justamente controlar la enfermedad
y pues luego la vigilancia. En algunos casos, cuando hay ya factores de riesgo más importantes, la quimioterapia se hace o se da como neoayudante, no se da después de la cirugía, sino que se da antes. Y bueno, esto es importante en algunos casos porque puede ayudar a hacer el tumor más operable o más resectable. Y en los casos en donde ya pues hay una enfermedad más avanzada, entonces normalmente se recurre a quimioterapia y radiación, pero bueno, hay que entender que estos tumores suelen ser radioresistentes y también resistentes a la quimioterapia. El cáncer de páncreas tiene la peculiaridad de que suele encapsularse en una matriz fibrosa. Básicamente se dice que el 90% del tumor es matriz extracelular, ¿verdad? O sea, bueno, estroma en general si se quiere. Células, por ejemplo, como los fibroblastos, que este es un cáncer que es rico en fibroblastos asociados a cáncer y estos fibroblastos van a proveer esta matriz extracelular de colágeno y bueno, otros elementos como proteoglicanos y demás. Y en el caso de que es metastásico, bueno, ya ahí es donde hay poco que hacer. El paciente ya presenta con grandes complicaciones, comorbilidades. Muchos de estos pacientes presentan con caquexia y otras complicaciones. Y entonces, bueno, lo que se recomienda es quimioterapia para la enfermedad metastásica. Em, y esto normalmente no le da mucho tiempo al paciente, 3, 6 meses y con una calidad de vida eh, pues no muy buena, ¿verdad? Pero de nuevo, esto es lo que está por cambiar. El screening en cáncer de páncreas está justificado solamente de momento en los casos donde hay un antecedente de riesgo importante. Por ejemplo, cuando se conoce que hay una variante de efecto mayor en la línea germinal, o sea, cuando una persona hereda una variante, conocido también como una mutación, como por ejemplo en el gen CDKN2A o en BRCA o en PALB2. En estos casos, estos pacientes tienen mayor riesgo. Normalmente también tienen una historia familiar que, bueno, justifica que sean pacientes a los que se les puede hacer un ultrasonido endoscópico anual o una resonancia. Todavía no hay estudios de costo-efectividad que demuestren si realmente debería de ser cada 6 meses en lugar de que sea anual, porque también, bueno, ya hay estudios que demuestran que en poblaciones de alto riesgo, una vez al año es muy extenso porque aparecen cánceres de intervalo. O sea, antes de que se haga, por ejemplo, el segundo ultrasonido de seguimiento, ya aparece una lesión. Y no solo es que aparece una lesión, es que ya es metastásica, ¿verdad? Hay un estudio que demuestra esto. Entonces, solo en un pequeño porcentaje de pacientes se sugiere que se debe hacer el screening. Y bueno, sí hay estudios que demuestran que el screening realmente favorece la supervivencia. Este es un estudio, es una cohorte no muy grande, la verdad, pero es lo suficientemente grande para este tipo de estudios para demostrar que, como ustedes pueden ver acá, la supervivencia de los pacientes que se diagnosticaron por screening es realmente superior. De hecho, este es un gráfico muy bonito porque se demuestra que se diagnostican más estadio 1 y menos estadio 4. Ese es el combo que uno quiere, no solamente menos estadio 4, sino también más estadio 1. Entonces, bueno, que es el estadio más temprano y el estadio que es realmente operable y que se puede manejar de la mejor forma. Y bueno, esto se ha demostrado en otras publicaciones también, como este JAMA Oncology, que es reciente, y luego esta otra publicación, el Journal of Clinical Oncology, también recientemente. Entonces, bueno, vamos a entrar en el momento así como que ha generado tanta tensión, no solo a nivel mundial, sino a nivel de clínica, sino a nivel de investigación, porque la verdad es que cada quien está en las diferentes trincheras en esta lucha contra el cáncer y bueno, hay un montón de personas que no vemos, ¿verdad? Que están detrás de las cortinas, que tal vez no van a ser los oncólogos que están a cargo del tratamiento médico o radioterápico del paciente, pero hay un montón de otros profesionales que detrás de la cortina estamos tratando de buscar mejores estrategias terapéuticas. Y bueno, esta es la historia de cómo
una proteína que se conocía o se llamaba indrogable, que por muchos años se le llamaba la proteína indrogable o intratable, si se quiere, porque bueno, droga en español tiene una connotación más peyorativa que en inglés, tal vez. Pero bueno, era la proteína intratable, o sea, no había forma de inactivarla, no había forma de bloquearla. ¿Y cuál proteína era? Esta, pues RAS. ¿Verdad? Si ustedes recuerdan, si yo me voy así rapidito, muy acá, muy atrás, RAS es uno de las proteínas que está alterada en cáncer de páncreas. Es importantísima, es necesaria para que ocurra el cáncer de páncreas, la alteración en RAS. Y bueno, resulta que a todo el mundo se le ocurrió, ¿verdad? Que era importante ver cómo se podía bloquear RAS, pero RAS tenía la característica que era una proteína pequeñita, es una proteína pequeñita y no tiene, normalmente uno busca que haya una cavidad o un pocket al que se pueda unir una molécula, pero normalmente, y bueno, esto ocurre, pero en RAS es una superficie relativamente plana y las cavidades son pequeñitas, entonces hacía muy difícil que se pudiera generar un fármaco que lo inhibiera. Y bueno, alguien que pensó diferente fue el doctor Kevan Shokat, que por mucho tiempo en su laboratorio trató de buscar estrategias para inactivar RAS. Kevan Shoka es un biólogo molecular que trabaja en Estados Unidos, estuvo en Princeton primero y ahora ya hace muchos años está en la Universidad de California en San Francisco. Em, los descubrimientos en el laboratorio de Kevan Shoka llevaron a el descubrimiento del primer inhibidor de RAS. Y fue un salto pequeñito, pero muy importante, porque demostró que RAS no era tan indrogable después de todo. Este fue el artículo que publicaron en el 2013, ya hace más de 10 años, en donde demostraron que la proteína RAS con una mutación particular, porque RAS se altera de diferentes maneras, o sea que en diferentes tipos de cáncer, em, tienen diferentes mutaciones. Por ejemplo, G12C es una mutación que normalmente ocurre en RAS en pulmón, ¿verdad? Esto ocurre en RAS en pulmón, sobre todo en personas no fumadoras. Entonces, lo interesante era que a nadie se le había ocurrido que, y esto es un poquito ya más técnico, entonces voy a explicarlo y si no queda claro, luego lo podemos ver que cuando se cambiaba una glicina en el aminoácido 12 por una cisteína, esa cisteína como aminoácido es reactivo. Entonces, esto quiere decir que puede reaccionar con una molécula. Y entonces ellos buscaron dentro de muchísimas moléculas alguna que pudiera unirse a esa cisteína. Y entonces formaron lo que se conoce como un inhibidor covalente, que es irreversible. Normalmente, por ejemplo, ustedes pueden pensar en, no sé, la acetaminofén. La acetaminofén es una molécula que se une a una enzima y la bloquea por un tiempo, ¿verdad? Luego ya la acetaminofén desaparece y pues básicamente el efecto se pierde con las horas. En parte también porque el hígado metaboliza la acetaminofén, entonces se acaba. Pero esta droga lo que pasa es que aunque también se metaboliza, una vez que se une en la proteína, una vez que se une a RAS, ya no se separa, está covalentemente unida. Y entonces ese fue el primer enfoque que se desarrolló en este laboratorio de Kevan Shokat. Él luego, bueno, fundó varias compañías farmacéuticas que querían básicamente seguir o optimizar estos ensayos y una de esas compañías fue Revolution Medicines y conserven ese nombre en mente porque esto va a ser importante luego. Así que bueno, el cambio de paradigma aquí fue que una proteína que se creía imposible de drogar, se pudo drogar con un enfoque bastante novedoso eh, por el esfuerzo y el liderazgo de un biólogo molecular como Kevin Shokat y toda la gente que estaba en su laboratorio detrás de esto. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en el 2023 en California, cuando tuvimos una reunión entre los dos laboratorios en el que yo estaba en Cambridge, el laboratorio de él, y bueno, ahí presenté parte de mis resultados en quinasas, porque en ese momento trabajaba yo en quinasas y aunque este hallazgo no es exactamente en quinasas, Kevan Shoka tiene una experiencia enorme
en quinasas porque, bueno, RAS es parte de la vía molecular o de la vía de señalización de los receptores tirosina quinasas. Entonces, bueno, por eso es que es tan importante en cáncer. Luego, en el New England Journal of Medicine se publicó un ensayo que demostró que esa primera molécula que se había publicado acá, que luego se llamó sotorasib, era pues efectiva en cánceres de pulmón con esta mutación específica en KRAS, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver que aquí hacen una simulación de cómo funciona esto. Por ejemplo, en cáncer de pulmón, la estimulación del receptor de crecimiento endotelial epitelial, perdón, este es epithelial growth, el receptor, por sus siglas en inglés, el receptor de factor de crecimiento epitelial. Básicamente lo que hace es que activa una serie de proteínas que aquí no aparecen, se están saltando, pero en general lo que hacen es que van a activar a RAS. Y RAS lo que hace es que activa una vía que se conoce de hecho como la vía de las MAP quinasas. Es una vía de señalización que eh, termina por activar una proteína que se llama ERK, que regula básicamente la expresión de diferentes genes. Entonces, cuando, por ejemplo, RAS está activa, activa a una proteína que se llama RAF. Ustedes tal vez reconocerán a RAF si tienen tal vez la formación en la parte de oncología molecular el subtipo BRAF, que es tan importante, por ejemplo, en melanoma, que es tan importante también bueno, en pulmón y otros tipos de cáncer. BRAF activa a su vez fosforila porque es una quinasa a MEK y MEK como es otra quinasa fosforila a ERK. Entonces ERK lo que hace es que entra al núcleo y puede entonces transcribir genes que van a promover el crecimiento celular y por eso es que el cáncer se vuelve básicamente adicto, tiene esta adicción oncogénica a KRAS. Entonces sotorasib no puede bloquear todos los RAS, solo este en específico, el G12C. Y lamentablemente esta es una porción bastante pequeñita de los pacientes. O sea, hay pacientes con mutaciones en KRAS, pero son otras. Entonces, para esos pacientes este fármaco no servía. Ahora, esa gran compañía que cofundó Kevan Shoka, em, luego empezó a trabajar en otro inhibidor que, bueno, en ese momento le llamaron Daraxonrasib, ¿verdad? Y bueno, estos nombres siempre son raros, pero básicamente lo que demostraban es que este es un inhibidor diferente, porque no depende de esa mutación G12C. O sea, este se puede unir a todas las mutaciones que sean, o sea, le sirve a todos los pacientes. ¿Y cómo funciona? Bueno, básicamente lo que hace es que primero se une a la ciclofilina A, que esto es bastante interesante porque lo que hace es que, em, digamos, se roba a la ciclofilina para que luego pueda unirse a RAS. O sea, no se une a RAS primero, sino que de alguna manera secuestra a la ciclofilina A y entonces el complejo Daraxonrasib ciclofinila A puede unirse a la versión activa del RAS y entonces forma lo que se conoce como un complejo tripartito o un complejo inhibitorio triple. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, este complejo hace que ya RAS no pueda activar a RAF, que es su proteína que está corriente abajo. Entonces, básicamente con esto bloquea la actividad de RAS. Esto se probó en un ensayo clínico em, y son los resultados más importantes que hoy vamos a analizar, pero les quiero dar un poco la perspectiva histórica. Este año, un artículo muy interesante que se publicó y bueno, tuvo toda una serie ahí de conflictos porque el artículo fue retractado, no por la ciencia, sino porque el jefe del grupo, que es un español que se conoce como, bueno, se llama Mariano Barbacid, no hizo una declaratoria de conflicto de interés. Resulta que Mariano Barbacid era cofundador de una de las compañías que tiene la patente y está detrás del tratamiento que ellos están publicando acá. Lo otro que él hizo, que no estaba tal vez tan correcto, es que como él es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, envió el artículo a esta revista y cuando usted es miembro de esta academia, usted tiene derecho
a que ese artículo, digamos, pase como un quick pass, ¿verdad? Va por vía rápida. Siempre va a revisores externos, pero básicamente se salta la parte del editor. Entonces, hubo una serie de situaciones anormales, ¿verdad? Como el que él no declarara que tenía estos conflictos de interés, que bueno, no se asusten porque son normales, ¿verdad? Para nadie es un secreto que hay mucha gente acá que obviamente está haciendo estos esfuerzos porque también pues hay un interés económico de fondo y aunque el interés primario siempre es ayudar a los pacientes, pues estos estudios cuestan mucho dinero. Entonces, ya el artículo se retractó, se volvió a subir, entonces ya el artículo está disponible y básicamente lo que demuestra este artículo, y esto es en modelos animales, o sea, es un estudio preclínico que normalmente es o son los estudios que se requieren para luego poder hacer estudios en humanos. En estos estudios, básicamente lo que se hace es que se les induce a los ratoncitos tumores. Y básicamente esto es lo que se conoce como un modelo de trasplante ortotópico. Quiere decir que le inyectan células cancerígenas de páncreas al ratoncito en el páncreas. Lo más importante que encuentra en este artículo es que la combinación de tres terapias curó a los ratones por completo. Esto es importante, pero no es definitivo, porque no, lo que le sirve al ganso no le sirve a la gansa. Y si eso es cierto, imagínense en cuán cierto es lo que le sirve al ratón, no le sirve al humano. El ratón es un buen modelo animal, pero no es definitivo. O sea, estos estudios siempre se tienen que hacer luego ya en humanos en pequeñas fases, ¿verdad? Primero fase uno, que es un grupito pequeño para ver que pues, el tratamiento sea seguro, sobre todo, ya una fase 2 que busca un poco más analizar la efectividad y la fase 3 que ya es el estudio grande con un buen número de pacientes que quiere demostrar que realmente es efectivo. Entonces, ¿qué es lo que demostraron en este estudio? Bueno, a un buen número de ratoncillos le generan estos tumores y los trataron con tres, aquí yo sé que se ven muchas líneas, pero el panel E, pongamos la atención al panel E, ese es el importante, los tratan con tres enfoques distintos. Uno es el vehículo, que es básicamente, es como darles agua, ¿verdad? Esos pacientes, esos ratoncitos no les va a pasar nada porque literalmente les están dando agua. Entonces los tumores van a crecer demasiado y por eso se mueren básicamente al mes o antes. Luego se les dio el daraxonrasib y vean que los ratoncitos sobreviven mucho más. Recuerden que este daraxonrasib es este inhibidor de RAS. Pero luego se les dio una combinación triple de daraxonrasib, que es este inhibidor de RAS, afatinib, que es un inhibidor de EGFR, que es otro receptor importante que está involucrado, por ejemplo, en páncreas, en hígado, bueno, sobre todo en páncreas, pulmón y cerebro. Ya este es un inhibidor aprobado, afatinib, y luego otro inhibidor que se conoce como SD36. El problema es que eh, aquí estamos haciendo muchos saltos. Lo primero es que Daraxonrasib, eh, bueno, ya pronto va a tener la aprobación FDA y ya pronto se va a empezar a distribuir por el mundo. Ya vamos a ver ese ensayo, que es lo que nos tiene hoy aquí emocionados. Afatinib ya está aprobado, pero SD36 todavía no está aprobado, porque SD36 es una molécula o es un enfoque que se conoce como PROTAC. Y esto es bastante complicado porque es una molécula muy grande. Esta es una molécula bastante grande. Solamente hay una aprobada por la FDA ahorita para cáncer de mama. Y básicamente funciona de la siguiente manera. Esta es la molécula, bueno, resumida, porque obviamente no se ve así. Esto es como una ilustración. Y la molécula lo que va a hacer es que tiene una parte que se une a la proteína de interés y luego una parte que recluta a una proteína que se conoce como ubiquitina ligasa. Entonces, básicamente, en resumen, lo que hace es que como es bitópica, como tiene estos dos lados, de un lado agarra la proteína que a nosotros nos interesa y de otro lado agarra a esta famosa ubiquitina ligasa. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la ubiquitina ligasa va a unirse a otra proteína que le transfiere ubiquitina y esa ubiquitinización termina por degradar a esta proteína en el proteosoma. Yo sé que tal vez son muchas malas palabras, pero básicamente lo que hay que entender es que es un enfoque que funciona bastante bien, pero no se ha probado en humanos, solamente hay uno de estos enfoques aprobados. Entonces,
Ya solo el usarlo requeriría un ensayo clínico más la aprobación. Ahora, usarlo en combinación puede ser más complicado. Pero lo cierto es que ustedes pueden ver acá que los ratoncitos a los que se les implantó estas células tumorales y se les dio el tratamiento triple, no les dio, básicamente no les dio cáncer. Básicamente vivieron por más de 250 días. Vean qué contraste con los ratoncitos a los que se les inyectaron las células tumorales, pero no se les dio ningún tratamiento, básicamente que murieron antes del mes. Entonces esto es muy promisorio porque sí, sugiere que este tratamiento puede funcionar para cáncer de páncreas. Y la respuesta es que al menos Daraxonrasib funciona. Entonces este es el ensayo que nos tiene emocionados y que tiene todo el mundo emocionado. Y bueno, vamos a verlo, es con lo que vamos a terminar la charla. Este es el ensayo que recientemente se publicó en mayo de este año para evaluar si tenía un efecto beneficioso en pacientes con cáncer de páncreas metastásico. Y esto es lo que ya de una vez nos encuadra cuál es el escenario. O sea, estos son pacientes para los cuales no hay nada más que hacer que quimioterapia y sabemos que esa quimioterapia no les va a dar más de 6 meses y además tiene efectos adversos bastante significativos. Entonces, ya el escenario es bastante malo. Vamos a ver qué tan buen efecto tiene este tratamiento, ¿verdad? Este inhibidor nuevo de RAS. Entonces, ¿cómo funcionó el ensayo? Bueno, básicamente tenían 500 pacientes que se habían tratado ya por cáncer de páncreas metastásico y entonces se aleatorizaron, se randomizaron. Y si tal vez no tienen, digamos, como experiencia en ensayos clínicos, de una vez se los comento, esto es muy importante, que podamos aleatorizar a los pacientes, es muy importante porque así logramos disminuir los efectos que puedan ocurrir por casualidades o por variables que no estamos controlando, como por ejemplo porque de un lado hayan, aún así, digamos, la randomización puede no minimizar todos estos problemas, pero sí que contribuye a reducir la carga de aquellos casos en los que tal vez un resultado se pueda dar porque habían más hombres o habían más mujeres o habían personas con una enfermedad más grave o habían personas con una enfermedad, no sé, más agresiva. Entonces, la aleatorización o randomización, si uno quiere usar como el término en inglés, es esto, es decir, bueno, yo tengo 500 pacientes y a estos 500 pacientes los voy a mandar al azar, ¿verdad? A dos diferentes grupos. Un grupo va a recibir solamente esta terapia contra RAS, que se llama Daraxonrasib, y el otro grupo solamente va a recibir quimioterapia. Al final del día, por diferentes razones, porque los pacientes ya no quisieron participar o porque ya no cumplían con los criterios o etcétera, los números se disminuyen. Al final terminaron siendo 241 eh, para Daraxonrasib y 214 para quimioterapia. Luego, bueno, hubo un porcentaje bastante importante, y esto hay que decirlo, hubo un porcentaje bastante importante que descontinuó tratamiento. Esto fue en parte porque 100 de estos, o sea, más o menos la mitad, tuvieron progresión de la enfermedad. Entonces esto no se puede ignorar. Habrá un porcentaje de pacientes en donde básicamente habrá una progresión tal de la enfermedad que ya no tiene sentido mantener a esa persona en ensayo clínico, sino que ya hay que darle best supportive care o el mejor, eh, digamos, tratamiento o manejo para fin de vida. En algunos casos, por ejemplo, 12 pacientes se eliminaron o se sacaron del ensayo porque tenían se deterioraban básicamente por su sintomatología. Y bueno, 3 de esos pacientes murieron o tuvieron efectos adversos. Ahora, esto no fue único de Daraxonrasib. Si ustedes ven el otro lado, básicamente aquí la cosa fue peor, ¿verdad? Un mayor número de personas descontinuó porque la enfermedad progresó o porque los síntomas empeoraron o más personas tuvieron o efectos adversos o murieron. Entonces, al final los pacientes que continuaron, digamos, todo el curso
fueron 105 para daraxonrasib y 35 para quimioterapia. Y bueno, las características de estos pacientes son importantes. En realidad ya eran pacientes mayores en cuanto a la edad, no muy mayores, pero sí ya eran la mediana de edad para todos los grupos fue de 65, 66 y tenía una distribución bastante equitativa en cuanto al sexo, masculino-femenino, y bueno, sí que había una distribución desigual en cuanto al background étnico, ¿verdad? Por ejemplo, había más personas blancas o caucásicas, un número, digamos, eh, más alto de asiáticos comparados con personas, no sé, afrodescendientes, etcétera. Entonces, pues ahí puede que estos resultados también tengan que ver con esto y habría que ver cómo aplican a otras regiones. Em, y bueno, otros pacientes previamente habían recibido diferentes cursos de quimioterapia, entonces eso también podría tener implicaciones importantes y el sitio al que hicieron metástasis ya hace que ese paciente tenga una, digamos, una sintomatología o una enfermedad sistémica muy distinta. Entonces, la población era un poco heterogénea, no era perfecta y así son los estudios sobre todo en pacientes con cáncer de páncreas, que aunque bueno, es un cáncer muy terrible, no es tan común, afortunadamente, como otros, entonces pues no se tienen números tan altos. Y bueno, este es el resultado más importante. De hecho, la figura 2 normalmente en estos estudios ponen lo que es figura 3 primero, porque es como el mejorcito, el resultado que es mejorcito, pero aquí no hubo falta. El resultado más impresionante de este estudio es que en comparación con la quimioterapia, los pacientes que recibieron daraxonrasib tuvieron una supervivencia, duplicó básicamente la supervivencia. Esto es la mediana, pero vean que al año, y aunque bueno, ya quedaban muy poquitos pacientes al año, eso hay que decirlo, hay que tenerlo muy claro, la supervivencia al año de los pacientes que todavía estaban siendo tratados con daraxonrasib era básicamente el 50% de los pacientes. O sea, el 50% de los pacientes estaban vivos. Y esto es un contraste muy importante con un 18%, ¿verdad? De los pacientes en el grupo de quimioterapia. Pero tal vez el resultado más robusto, que es el resultado que ellos reportan acá, es el hecho de que eh, si ustedes ven, por ejemplo, a los 6 meses, eh, un 50% más o menos de los pacientes tratados con quimioterapia estaban vivos versus un casi 80% de los pacientes con daraxonrasib. Entonces, esto es muy impresionante porque pasa muy poco en cáncer, que un tratamiento duplique básicamente la supervivencia, la mediana de supervivencia general de los pacientes. No solamente en los que tienen mutaciones G12, que ya no es solo C, sino que pueden ser las otras, sino en toda la población en general. Esto es bastante impresionante. Y cuando analizaron la supervivencia libre de progresión, los resultados básicamente fueron similares. La supervivencia libre de progresión, esto es cuánto tiempo pasa antes de que la enfermedad progrese. Básicamente este tiempo fue mayor en los pacientes que recibieron daraxonrasib, o sea, son pacientes que se mantienen por más tiempo sin que la enfermedad progrese en comparación con los pacientes que solamente recibieron quimioterapia. La ventaja es que incluso estos efectos se lograron con menos efectos adversos. Ahora, hay que entender que eh, los efectos adversos son muy adversos, ¿verdad? Entonces, es verdad que los efectos de grado 3, que son como efectos bastante graves, fueron mayores en la quimioterapia y menores en daraxonrasib, y esto es algo que hay que celebrarlo. Em, pero los efectos, digamos, grado 1 o 2 fueron normalmente más comunes en daraxonrasib y son efectos que, bueno, pues obviamente complican la calidad de vida. Son manejables, pero complican la calidad de vida. Por ejemplo, estos pacientes con daraxonrasib tuvieron más prevalencia de algún tipo de rash, de diarrea, de estomatitis, de náuseas, vómitos. em, y bueno, interesantemente, lo que mejoró fue como el tema de fatiga y anemia, en donde en realidad era más común en la quimioterapia.
Pero sí es cierto que em, eh, los efectos que obviamente determinan mucho la calidad de vida de los pacientes fueron más importantes en Daraxonrasib. Ahora, de nuevo, lo que más normalmente importa en estas comparaciones es que este tratamiento no genere efectos graves, efectos adversos, ¿verdad? Como por ejemplo trombocitopenia fue de hecho más común en quimioterapia que en Daraxonrasib, y eso es algo bastante importante. En general es una de las grandes victorias. Cuando, cuando uno de los autores del estudio, que no está acá, presentó esto en en el Congreso de Oncología de la ASCO, de la Asociación Americana de Oncología Clínica, hace unas semanas en Chicago. Básicamente todo el mundo al unísono se puso de pie y empezó a aplaudir porque estos resultados son de los más importantes que se han visto en cáncer en los últimos años. Quizá muy similar a el impacto que tuvo, por ejemplo, imatinib en leucemia amiloide crónica, Filadelfia positivo, o el impacto de pembrolizumab o inmunoterapia en general para melanoma, eh, cánceres que eran muy mortales, y ahora que tenemos, bueno, un cáncer que también es bastante mortal, tiene una mejor estrategia terapéutica. Em, de nuevo, no es perfecta y probablemente tendremos que esperar a nuevos ensayos para saber cuáles pacientes son los que realmente van a responder mejor, y probablemente hasta tendrán una supervivencia más larga, pero hay esperanza, y el campo de la oncología se sigue moviendo. Y bueno, de hecho la esperanza va por la línea de otros tumores que también tienen una gran mutación, una gran proporción de mutaciones en RAS. Uno de esos tumores, por ejemplo, es colon. Entonces, hay un ensayo clínico que ahorita es Revolution Medicines, que es esta misma compañía que cofundó Kevin Shoulker, que es la que tiene la patente de Daraxonrasib. Está haciendo un ensayo para otros tumores sólidos gastrointestinales, incluyendo colon, porque bueno, colon tiene una gran proporción de mutaciones en RAS. Entonces, es muy probable que para un año o dos o un par de años tengamos buenas noticias también para cáncer de colon, sobre todo metastásico, en donde probablemente este tratamiento mejore la supervivencia significativamente de estos pacientes. Y bueno, esta era la entrega que teníamos para el día de hoy. Espero que haya sido de mucho provecho. Y de nuevo, como siempre, si hay preguntas o comentarios, vamos a ver, pueden usar el chat. Voy a esperarme. Vamos a dar unos minutitos por si alguien quiere preguntar o comentar algo por acá. Vamos a ver. Bueno, creo que no tenemos preguntas por ahora. Em, de momento creo que no tenemos. Sí. Sí, nos preguntan que si hay algún paciente que haya presentado resistencia a la terapia. Es una muy buena pregunta. Muy probablemente se hará en el futuro. Por ahora, en este ensayo no se documentó. Pero es muy probable que los pacientes que progresan con con la terapia básicamente tienen resistencia. Todavía no se conocen muy bien cuáles pueden ser los mecanismos de resistencia, pero muy probablemente el cáncer siempre encontrará una forma. Entonces, pues sí, esperaremos a ver cuáles son esos mecanismos y si se pueden evitar. Eh, vamos a ver. Nos dicen saludos desde Honduras. Sí, si se unieron de algún otro sitio que no sea Costa Rica, nos ponen un comentario también para saludarles. Muchas gracias a Tonia, que nos saluda desde Honduras. Y bueno, nos comentan también por aquí eh, que sí, bueno, en los casos de los pacientes que tienen familiares con cáncer de páncreas, o que
tuvieron familiares con cáncer de páncreas, normalmente em, los lineamientos de screening sugieren que haya en la familia al menos dos casos de cáncer de páncreas en familiares de primera línea, o sea, por ejemplo, mamá, papá, hermanos o hijos, o que hayan tres familiares, al menos tres familiares, no tienen que ser de primera línea, pero al menos tres familiares con cáncer de páncreas, o dos familiares con cáncer de páncreas y alguno otro, uno o más con cáncer de mama, esófago o, perdón, mama, melanoma y próstata, por ejemplo. ACOPODI, que es una de las asociaciones de pacientes que trabaja con cáncer gastrointestinal, está justamente haciendo em, un trabajo importante en esto. Entonces, tal vez contactar con ACOPODI, específicamente con, con doña Margie. Entonces, voy a buscar el contacto y tal vez lo podemos poner por acá. Nos pregunta que Cris Ulloa mencionó que se utilizará en un par de años. Sí, bueno, este ensayo definitivamente va a despegar la aprobación que se necesita. Probablemente esto va a requerir un año o un poquito más para empezar a verlo en el mundo así ya de forma general. En Costa Rica no sé, pero estoy seguro que se va a implementar lo más pronto posible, esperamos, y si no, pues haremos la presión para que sea así. Y ok, vamos a ver. En Costa Rica existe estudio de que le hagan posibilidad a los familiares. Bueno, depende del estudio del que estemos hablando. Para los casos donde hay sospecha de cáncer hereditario, sí, de hecho se pueden acercar acá al Centro Oncológico Costarricense. Nosotros tenemos una alianza con Servisalud en donde podemos hacer estudios genéticos. También obviamente hay otras, eh, digamos, otras instituciones que probablemente lo ofrezcan, pero sí es posible hacer un estudio genético para ver si hay una mutación que está siendo heredada en esa familia y pues obviamente también el médico correspondiente le podría sugerir dependiendo de su historia familiar y su riesgo, empezar un proceso de ultrasonidos anuales, ¿verdad? Ultrasonido endoscópico anual. Entonces eso dependerá mucho de la historia familiar que tenga en particular. Em, y vamos a ver por aquí, ¿cuánta probabilidad hay de que tenga cáncer si mi madre y mi abuela murieron, supongo? Bueno, la probabilidad es muy difícil de calcular. Esto no es así tan claro. Obviamente es la pregunta más obvia que los pacientes tienen. Incluso cuando hay una mutación hereditaria, no existe lo que se conoce como penetrancia completa. Dicho de otro modo, estas mutaciones tienen penetrancia incompleta. Esto quiere decir que aunque usted la tenga, no necesariamente le va a dar cáncer. Así como hay personas que no tienen la mutación y sí les da cáncer. Entonces el riesgo siempre es relativo y depende mucho del contexto de la persona. Por ejemplo, si hay historia de alcoholismo, de fumado, de obesidad, procesos de reproducción. Entonces todo esto importa mucho. Em, Cuando hay dos familiares ya afectados, como mencionaba, pues eso sí que le convierte en una persona de alto riesgo y pues entonces esto hace que pueda, con un seguimiento controlado por su médico, revisarse al menos una vez al año para tener un control más directo, más seguido y poder detectar la enfermedad eventualmente si apareciera a tiempo. Y esto lo vinculo con la pregunta que nos hace María del Milagro. El cáncer de páncreas realmente no es hereditario. Hay un porcentaje de pacientes en el que se considera que es o hereditario porque hay una mutación de efecto mayor en un gen conocido o porque hay una gran historia familiar. Ese es más o menos el 10-15% de los casos. O sea, imagínense que es más o menos uno de cada 10 de todos los casos de cáncer de páncreas. Entonces realmente no es o no son la mayoría. Eh,
Y vamos a ver, nos preguntan que si para el screening se puede incluir pacientes con una neoplasia papilar mucinógena intraductal. En realidad, sí, depende del diámetro del quiste. Normalmente, si son muy grandes, se sugiere cada 6 meses. Y bueno, si son, digamos, menos de 20 milímetros, normalmente se sugiere un screening inicial y luego ya cada 12, 18 meses. Entonces sí, sí, sí se sugiere que se haga screening para estos pacientes. El examen para saber si hay cáncer es una colonoscopía. Bueno, no. El cáncer específico, este cáncer específico de páncreas, el examen que se utiliza es una endoscopía. Es un ultrasonido endoscópico que básicamente, bueno, es como si un tubo, imaginémonos que un tubo que contiene una cámara ingresa por la boca y básicamente pasa por el estómago y sale hacia la parte proximal del intestino delgado, que eso permite poder tener acceso a el páncreas. Entonces es para cáncer de páncreas específicamente es un ultrasonido endoscópico. Bueno, creo que esas son todas las preguntas. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Quedamos entonces pendientes de las próximas charlas en julio, que vamos a hablar de cáncer de piel. Cáncer de piel es el cáncer maligno más frecuentemente diagnosticado en Costa Rica, entonces es muy importante que sepamos todas las generalidades para la prevención, el diagnóstico temprano y eventualmente para el manejo también. Entonces les agradezco muchísimo y espero que pasen feliz noche por allá. Muchas gracias.